Hoy, igual que en 1910, nuestra demanda principal es la tierra. Nos concentramos como acordamos previamente y fuimos por el ganado, bastantes, al llano, a recoger el ganado. Allí estaba cuidando ese montón de vacas un hijo de Luis Villalobos. Entonces ese muchacho se sintió pues muy valiente, que era un caballo negro, nos quería echar encima ese caballo.
nos atacaba y nosotros le decíamos que no le queríamos hacer daño y que nos dejara traer el ganado, que luego aquí nos íbamos a entender en qué situaciones iban a seguir sus vacas en terrenos comunales. Mira, nosotros veníamos para acá y entonces los ganaderos empezaron a atacarnos para que nosotros no lleváramos el ganado. Entonces nos empujábamos para llevar para Santa Fe. Entonces pues ahí hicimos una bola. Ya íbamos llegando en la carretera ahí en la Y. Ya cuando nos empezó a aventar piedras. Pero no, pero después un muchacho que traía el caballo se fue a avisar a los ganaderos para que vinieran más, para que nos vinieran pues a atacar. Entonces nosotros vinimos para acá y ya después en un momento oímos los disparos por este lado. En este lado oímos disparos y el otro señor en este lado. Entonces nosotros empezamos a correr y ya pues yo también ya cuando yo me sentí, yo estaba aquí donde estoy parado, aquí fue que me sentí una bala aquí en la espalda. Entonces yo estaba ahí pegadito con los difuntos de Antonio Yepes Lucas y Alejandro Yepes Fermín. Ahí estuvimos como más o menos de distancia de 3 metros o 4 metros. Cuando yo me volteé así en este lado, pues ya le tocó pues a don Antonio, le alcanzaron a pegar y enseguida cayó Alejandro. Y no sé si ellos tenían todo planeado, porque al disparar este señor también dispararon todos y se oyeron varias descargas de ráfaga, metrallas y todo. Cayeron al instante 2 compañeros de nosotros, el compañero Alejandro Yepes y su tío Antonio Yepes. Estos murieron, a otros señores los hirieron, a varios más los hirieron. Carne, cambiarte con pucha guana y de pero pucha yindri que son en yacure más picoles que se mentircha. Quieta tatirati, se mentircha, quieta tatirati. ¿Con qué íbamos a trabajar? Pues señor, ya los animales nos habían robado. ¿Cómo pues? Solo nomás es el único tesoro que tiene uno. Y si lo roban a uno ya después con qué se vuelve a comprar. Si no tiene dinero, ¿con qué comprarlo? Si tuviéramos dinero, pues compraríamos un tractor y deja de andar pendiente acá con los animales. Ya mejor con la máquina dedicaríamos a trabajar. Pero pues nos hace falta dinero. Y por eso mucha gente pues ya mejor que lo que hacía, los empeñaba las tierras o las vendía, pero no van a creer que aquel hombre que vendía sus tierras lo vendía por su gusto. Si por ejemplo tú sembraras ahí pegadito con los vecinos, los de Quiroga, entonces ¿qué es lo que te hacían ellos? Te iban y te cosechaban o que te sacaban así con todo y rastrojo, y si tú te llegas y te regañas, nombres a él, luego te sale con la pistola y dice, ¿vas a salir o qué vas a salir? Si no, ahí te va. Entonces mejor se ocuparon de hacer alfareras para ya no perder el dinero tanto, porque había veces que compraban los animales y volvían a perderlos. Ahí fue donde se paró y empezaron a entrar los vecinos a sembrar a medias. Ahí fue donde nos empezó a traer para allá y para acá.
Kaisurput yamen tu caricia, abigetia momukia, invierno catigole, la lluvia lleno catigole, la lluvia lleno catigole, la mi presa El Quirate es el único que tiene Pinabete, entonces así nos lo acabaron. Todo lo bajaban con burros, con caballos y hasta con carros para Quiroga. El pino nos lo acabaron también. El encino nos lo acabaron también. El madroño nos lo acabaron con más pronto que el pino. De la otra riqueza natural que nos han estado robando es el pasto. El pasto nos lo roban metiendo todo su ganado, supuestamente con autorización, ¿no era? Pues ellos metían su ganado y el ganado podía andar tranquilamente las 5.168 hectáreas, hasta aquí en las casas andaban, ¿no? Con el que nos mantenemos es una agua que viene de un manantial bien chico. El cura es el único que tiene llave para suministrarse del agua. Entonces, para nosotros tener agua para tomar, para todos los usos domésticos, primero se tienen que llenar las pilas del cura, todas las pilas que tienen pilas grandísimas, tanto para lavabo como para pilas de baño y de uso en general. Y entonces últimamente estamos sufriendo mucho por el agua potable. Ahí es precioso, ahí está una arboleda y maravilloso, pues el lago también. Y todos quieren tener finca. Tiene una finca el gobernador del... pues, es el gobierno del estado. Una finca bien lujosa. Tienen fincas varios señores de otros estados, también bien lujosos, ¿verdad? Entonces es el problema que tenemos ahora. ¿Qué afrontar? Sacar a esta gente. ¿Cómo le hacemos? Now they won't see me anymore, 'cause I can take that 9 to 5 like it's a bore, 'cause I'm a wanderer. Yeah, just a wanderer. Se me olvidaba mencionarles, miren, por allá por mayo o por marzo del año pasado, se metió la Secretaría de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, ¿verdad? Entonces se metió un cerro que tenemos acá. Se quería llevar 20.000 metros cúbicos de arena, porque no tenemos ahí arena, pero no lo tenemos en explotación porque no tenemos recursos para maquinar y todo, ¿verdad? Entonces se metió y le decíamos, sálgase, por favor, sálgase. No, pues no salía, ¿no? Sálgase, que es terreno comunal. ¿Quién le dio permiso? Dice, no, pues es para construir una carretera de la ribera, son como 20 kilómetros lo que quieren pavimentar. Dice, no, no, pues el gobierno, no, sí pues, pero aquí es de nosotros. Y no se quiso salir y le pedíamos que se saliera. De Morelia y otros estados, atraídos por las bellezas del lugar, habían erigido residencias de descanso y huertos a espaldas de la comunidad. A esto se agregaba también las invasiones con ganado por parte de los ricos ganaderos de Quiroga, quienes ya por tradición se posesionaban cada año de los pastizales de la comunidad. Santa Fe de la Laguna se encontraba ante la alternativa de dejarse someter a los intereses de los que detentan el poder en el campo y desaparecer, como ha ocurrido con muchas comunidades del país, o reaccionar colectivamente y enfrentar uno a uno los problemas acumulados por años. Que nosotros estábamos pues bien enojados, bien molestos porque se había metido sin autorización de nosotros y además queriéndonos despojar de arena, que abarcaba más de $1 millón. Entonces en una asamblea, en una noche dije, bueno, este señor no va a salir pues por la buena. Mañana temprano vamos y le descomponemos. Y la gente que trabaja con él escuchó y le dijo, y el pescado ya nunca apareció por aquí. Fuimos con los trabajadores y les dijimos, miren señores, ustedes son compañeros trabajadores, jodidos igual que nosotros, no conviene que nosotros nos andemos peleando, no tenemos por qué pelear nosotros los jodidos, hay que pelear contra los que nos chingan. Wow.
Y entonces es cuando nosotros nos organizamos, como nos hemos organizado en primer lugar con el banco de arena, para que pues no sigan invadiendo así en esa forma. Es cuando nosotros pensamos pues que vamos a defender nuestra riqueza, porque pues nosotros no nos estamos haciendo ricos, solo ellos pues, solo Quiroga el que está allá. Bueno, era de la noche. De noche soltaban sus vacas en los pastos libres, donde no había potreros ni nada, y de día los metían otra vez, por eso sus vacas no sufrían nada en pastos. Entonces enseguida tomamos una determinación nosotros de que íbamos a hacer, o hicimos una asamblea para irnos a arrear el ganado, que fue el día 28 de julio. Entonces en ese día hicimos esa arreo de ganado y trajimos aquí todo este potrero que vemos aquí. Teníamos como 700 cabezas. Y de lo que yo me acuerdo para acá, hemos estado deteniendo el ganado cada 6 meses y les cobrábamos a los de Quiroga, pues es con ellos el principal problema sobre nuestros pastos. Y acordamos que ya íbamos a hacer un convenio para que nos pagaran lo justo de lo que aprovechaban de nuestros pastos. Al día siguiente del acarreo, se presentaron los ganaderos de Quiroga a negociar la devolución de su ganado como tradicionalmente lo hacían. Pero en esta ocasión no estuvieron de acuerdo con las nuevas condiciones que proponían los comuneros. Se retiraron inconformes y amenazaron con desatar una campaña en contra de Santa Fe por la prensa local, en la que acusaban a los comuneros de robavacas. Al mismo tiempo, hicieron gestiones ante las autoridades estatales para que intervinieran a fin de rescatar su ganado. Nos demandaron ante la Secretaría de la Reforma Agraria y allá les dijeron pues que ellos no tenían razón y que nos deberían pagar y que aceptaran. Entonces aceptaron, firmaron los ganaderos, firmamos nosotros, firmó la Secretaría de la Reforma Agraria. Nosotros estamos haciendo las vías por legales. Y acordamos que nos pagaran diariamente a 1 peso por cada becerro y a 2 pesos por cada cabeza de ganado mayor. Luego haríamos contratos individuales. Algunos nos pagaron, mensual nos pagaron, pero sin contrato. Ninguno quiso firmar los contratos individuales. Les dimos chance para que pues pasaran sus animales aquí estos 3 meses. Entonces a esos 3 meses dijimos que cada mes nos iban a pagar. No hicieron ese trato porque ellos mismos lo violaron y al último no nos quisieron pagar. Ellos son con los que ahorita nos están peleando, que nos están queriendo quitar pues tierras y todo eso.
Eso es todo lo que nosotros reclamamos y hemos organizado para luchar contra ellos, porque no queremos que nos despojen nuestras tierras. ¿O qué es lo que quieren esas gentes? Quieren quitarnos, quieren hacerse más ricos. Esa es la pregunta que yo hago. ¿Qué es lo que quieren ellos o qué pretenden hacer ellos? También se llevó a cabo aquí entre inmediaciones de Quiroga y Santa Fe de la Laguna, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir mucho aquí al maestro, al señor síndico, que nos haga el favor de explicarles a ustedes, porque se suele tomar nota. Empezamos a tomar nota los dos del primer momento, ¿verdad? Pero ya más directamente lo tuvo él, para que nos haga el favor, maestro, de informarles a ellos toda la versión. ¿Este enfrentamiento Mire, el primer caso que suscitó entre Quiroga y Santa Fe fue que el año 79, secuestraron 150 cabezas, 1500 cabezas. Nosotros tenemos conocimiento que las leyes indias de la antigua España, en su artículo 20, señalaban que nosotros podíamos detener todo el animal que se metiera en terrenos de nosotros los indígenas, y que lo pudiéramos incluso matar y sin ser castigados. Les habla Felipe Campos Pérez, pasante jurista y representante de los compañeros de Quiroga. En el problema de Santa Fe de la Laguna Quiroga que se ha ocasionado, cuando se hizo el deslinde, despojaron a los compañeros campesinos de Quiroga de la tierra que se encuentra al oriente, al poniente de este cerro. Aquí Miguel Corral. Entre los propietarios de Quiroga afectados por el reclamo de tierras comunales de Santa Fe, se encuentran algunos ganaderos y agricultores que se han enriquecido a partir del acaparamiento y explotación de las tierras que por diversos medios han despojado a los indígenas. También se encuentran campesinos pobres que a espaldas de la comunidad han adquirido parcelas. Solo al interrogarlos sobre sus propiedades fue posible apreciar una diferenciación. Algunos poseen considerables extensiones de tierras de cultivo y pastizales, y otros varias parcelas ubicadas en diversos puntos dentro del área comunal. Para allá, Diego Fuentes. Enseguida Adolfo Corral otra vez. Enseguida Matías Ponce Rico. Allá más abajo donde están aquellos árboles o donde se ve aquel animalito donde hay zacate, Jesús López. Es todo lo que hay por aquí. Otro pedazo mío en el Saucito. Entre los acaparadores se encuentran Pedro Mejía, Adolfo Corral, Jesús Rivera, Basilio Herrera y la familia del párroco de Quiroga. La conciencia que ha habido de la comunidad ha sido reciente. Entonces hay tierras que se compraron desde hace mucho tiempo, que no había conciencia de comunidad. Ellos vendían las tierras estas, las vendían y ya había quien las comprara. Nadie les compró a fuerza, desde luego. Mi papá lo compró en 1930 y luego él me lo vendió a mí. Y era comunidad, nosotros lo cercamos, hay cercas. Ahora este otro aquí también, yo lo compré, se lo di al muchacho, hemos hecho mucho trabajo, sacamos agua ahí, tenemos agua y mucho trabajo, ¿cómo vas a hacer justo dejárselos? Entonces yo le presté ese dinero sobre de ese terreno de reserva nada más. Hay otro terreno que es de sembradío y lo tengo sembrado ahorita, ¿verdad? Y yo no le compré a la comunidad ni a nadie de Santa Fe. Yo saqué una variación catastral aquí en la receptoría, donde han pasado 5 dueños desde 1924. Gente de Quiroga tiene escrituras. Tráeme lo mío y hay tantos terrenos. Entonces él me respondió así, me dijo, mira, yo no te lo quito, el pueblo es el que te va a recoger. Pues quién sabe, nosotros tenemos escrituras. Estamos pagando contribuciones también. Dice, pero yo no me entendí con el pueblo, yo me entendí nada más con tu persona. Yo te presté a ti y tú me prestaste el terreno. Ellos tienen pues
la pretensión de ciertos límites, ¿no? Entonces, dentro de esos límites, pues hay una propiedad familiar, ¿verdad? Solamente que como me la cargan a mí. Yo aquí compré, con Santa Cris compré un lote aquí, en lo urbano, porque el notario que me hizo las escrituras, o que llevó la compra, me dijo que ellos eran dueños de lo rural, más no del urbano, y el lote está dentro del urbano, mi lote aquí está. ¿Y el préstamo de cuánto fue? Bueno, mire, él no sé exactamente lo que está en cada documento, porque él después siguió pidiendo sobres del empeño, ¿verdad? Y en un lado y en otro. Yo tengo un préstamo sobre el mismo empeño, ¿verdad? Como yo compro, que me compren, si quieren recuperar ese pedazo de 2 hectáreas, ahora que me lo compren ellos a mí. Los predios comunales urbanos son susceptibles de venta siempre y cuando la comunidad indígena esté de acuerdo, porque todos los predios comunales que sean para urbanización, la comunidad de la asamblea puede venderlos y así se ha hecho en algunos casos de aquí. Bueno, Santa Fe de la Laguna, como todas las comunidades indígenas, tiene razón jurídica y razón histórica. Razón jurídica porque las propias leyes de Indias reconocieron sus derechos, y razón histórica porque tienen casi 500 años luchando por... Son inexistentes todos los actos de particulares o de autoridades federales, locales, administrativas, de todo tipo, que tengan por consecuencia privar de sus derechos a las comunidades indígenas, también a los ejidos. Por eso es que, independientemente de que se diga que los ganaderos de Quiroga tienen documentos en los que se pone de manifiesto que han comprado las tierras, los actos son inexistentes, ni siquiera nulos. Cuando se trata de nulidad, entonces es necesaria una declaración especial, pero cuando se trata de inexistencia, basta reconocer esa inexistencia, que es el caso de Santa Fe de la Laguna. Y así fue como ese día nos concentramos temprano en la plaza principal, todos los comuneros, para de ahí cada quien ir por donde previamente ya se tenía señalado a recoger el ganado que andaba pasteando en nuestros terrenos comunales sin pago ni derecho alguno sobre los terrenos comunales. Cuando asisto por allá, por ejemplo, donde ando transitando por aquí en el llano, entonces yo andaba transitando por allá con los animales. Y como era el hombre conocido, por eso me arrimó y empezamos a platicar. Me preguntó, a ver, ¿cuándo iban de vuelta allá los animales, la comunidad? Yo dije, no te lo puedo decir porque no sé. Pues por eso te pregunto, porque el día que van de vuelta va a correr la sangre. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué dices usted así? Pues así está dicho. Lo que sigue de aquí para adelante, cuidar los animales. No dejar que se los lleven. Eso sí. Ahí es donde... No dejar que se los lleven a los hombres, a lo que venga. Porque inmediatamente cuando ellos vengan a agarrar, a llevarse otra vez los animales, la gente no va a aguantar. Ya va a decir, no, si se los dejo llevar, yo sé que llegando allá, ya de allá ya no van a poder salir. Entonces vamos a darles a ver quién... Ya, como ven que se los dejaron. No, pero pues si un enfrentamiento no se va a dar cuenta el gobierno. Ya cuando la policía y el gobierno sepa, ya unos están abajo de la tierra, y otros ven al panteón, otros andan huyendo al cerro. Pues ya, ¿qué más? Y al que le tocó, le tocó. La cuestión es de que, mire, yo estoy seguro que sí van a recuperar sus tierras, pero van a ser muy poquitos los que van a quedar y nosotros todos nos vamos a resistir, porque nos van a acabar a nosotros, pero también los vamos a acabar a unos. O sea que esto va a ser una guerra. Si llegara a ser porque alguien se metiera a mi tierra, yo no lo creo. Me matamos, lo matamos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, echarles navazo, no tiene remedio, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo no la creía, por eso se me quedó al mirar, yo dije, entonces, eso no tiene interés para matar a nosotros. Así nos dijo. ¿Dónde llevan las vacas, cabrones?
Andaba en las tierras comunales. Las vacas son mías, cabrones. Ya te dijimos, cabrón, que ya no metieran los Mis papás terrenos han comprado comunales. mis tierras, cabrones. Mira, indias, cabrones. No, Pues primero allí que se tocó mucho las campanas y después entonces llegó una compañera y me avisó, me dijo oye, es que allá donde fueron a traer el ganado que mataron unos a los de Quiroga, que mataron unos a los de aquí, que mataron también a tu marido. Cuando llegamos ahí en la carretera, ahí me dijeron, no, a tu esposo no lo mataron, nada más le dieron un balazo aquí en el hombro. Llevaron ya ahorita allá a la clínica. Entonces yo me fui corriendo para allá, para la clínica, y allá me avisaron, no, pues ya lo llevaron, ahorita lo acaban de llevar para Zacapo. Entonces me fui directamente ahí en la carretera donde es la parada para Zacapo, y pasaron muchos camiones, carros, autobuses, pero pues no nos quisieron levantar.
Fue entonces cuando nos empezamos a organizar, ya así, pues hacer una organización de organización pues de comuneras. Entonces fue cuando nos organizamos todas. Después de estar en el hospital y en la cárcel municipal de Zacapu, los 9 comuneros heridos son trasladados a la cárcel municipal de Pátzcuaro, donde los mantienen incomunicados y sin darles ninguna atención médica. El 23 de noviembre se cumplían las 72 horas en que los comuneros debían haber sido declarados formalmente presos o puestos en libertad. Sin embargo, el juez García Avilés, violando el Código Penal, decreta el auto de formal prisión hasta el día 26 y convoca a la prensa para divulgarlo. También el procurador Contreras Vallejo acusa a los indígenas de haber provocado los hechos de sangre, ya que fueron los primeros en agredir a pedradas, lo que obligó a los ganaderos a contestar con armas de fuego. Por lo tanto, 11 comuneros son declarados formalmente presos, culpables de homicidio tumultuario y uso indebido del propio derecho. Del lado de Quiroga, solamente 2 ganaderos fueron arrestados. Porque nosotros nunca nos sentimos culpables, hasta ahorita no nos sentimos culpables, porque, como yo les decía, detuvimos el ganado en terrenos comunales, lo traíamos para acá para que nos pagaran los daños y perjuicios, nos emboscan y nos asesinan a 2 compañeros de nosotros, y que fuéramos a parar a la cárcel, pues para nosotros sigue siendo una injusticia de las peores que hayan hecho, ¿verdad? O de las peores que acostumbra hacer el gobierno. Entonces nosotros protestábamos por la prisión injusta y por el delito que nos achacaban, nos señalaban como homicidas tumultuarios y como que habíamos usado nuestro derecho pero indebidamente. Como antes participaban nomás los hombres, nomás nosotros oíamos que ya ellos ya traen al ganado hasta por aquí, que ya nos tienen rodeados, que ya nos están quitando todo el pasto, y nosotros como que no hacíamos aprecio. Y ahora ya cuando nos mataron esos compañeros, ahora ya de coraje andamos para poder quitarle nuestras tierras y para que ya no metan el ganado a nuestros terrenos comunales, para que ya no pastean los ganados. Todos estamos, los hombres, nuestros maridos, todos están de acuerdo que sí participemos de esto, porque esto no es nada más para el beneficio de ellos, sino es beneficio para nuestra familia, de nuestros hijos, porque pensamos conjuntos, así cuando hacemos asambleas generales pensamos que no, bueno, nosotros vamos a suponer, yo y mi esposo, no vamos a vivir toda la vida en este mundo, no, sino pensamos que van a vivir más años nuestros hijos que nosotros. Entonces nosotros pensamos no dejarlos así con esta preocupación o así como estamos viviendo nosotros ahora. Nosotros pensamos dejar a nuestros hijos sin ningún problema. Nosotros queremos sacar adelante nuestra lucha. Todos los comuneros nos trasladamos
aquí en el Palacio de Gobierno para entrevistarnos con el gobernador Carlos Torres Manso para que los comuneros les planteáramos sobre el problema que habíamos tenido el día 17. El día 19 no fue posible de entrevistarnos directamente con el gobernador Carlos Torres Manso. Nos entrevistamos con el oficial mayor Jorge Mendoza Álvarez, la cual nos recibió, pero la entrevista no tuvo efecto porque de hecho... Desde el día en que ocurrió la agresión, los comuneros y comuneras organizados buscan dialogar en Morelia con las autoridades estatales, así como con la Secretaría de la Reforma Agraria. En respuesta, el gobernador Carlos Torres Manso declara que el caso de Santa Fe es judicial y no asunto de su competencia, reduciendo el problema al ámbito policíaco, mientras que, en declaraciones a la prensa, el procurador de justicia, Efrén Contreras Vallejo, al avalar el fallo del juez en contra de los comuneros, señala que actuó como simple empleado del gobernador y declara que los indígenas purépechas son infantiles e inocentes y que están dirigidos por marxistas. Por lo tanto, turna el problema al ámbito político. Durante ese tiempo no fue posible, pues, entrevistar con él. Ante la actitud de las autoridades, los comuneros piden que se atienda su pliego de peticiones, en el que fundamentalmente exigen la libertad inmediata e incondicional de 11 comuneros detenidos, atención médica inmediata a los heridos, castigo a los culpables de los asesinatos y el replanteo de linderos de la comunidad. Al mismo tiempo, se desata una campaña de difamaciones por parte de las autoridades y la prensa local en contra de los comuneros. Estos consideran indispensable prepararse para emprender la nueva fase de su lucha. Para esto, deciden en asamblea formar comisiones de información y difusión, de financiamiento, de asesoría jurídica, así como una comisión para atender a los heridos y otra para cuidar el ganado detenido en la comunidad. De inmediato logran una respuesta favorable de diversas organizaciones y sectores de la población de la ciudad de Morelia, así como de campesinos de la región que de manera activa apoyan su lucha a partir de ese momento. Y a solo 4 días de la agresión, realizan una gran manifestación, como no se había visto desde hacía muchos años en Morelia. Nosotros estuvimos en la prisión, pero los compañeros que estuvieron afuera, ellos siguieron la lucha. El gobernador no nos quiso atender, no nos quiso recibir, y tuvimos que esperar un día ahí enfrente del Palacio de Gobierno para que nos recibiera al día siguiente. Como no nos recibió, al día siguiente tuvimos que esperar otro día. Y como éramos bastantes comuneros, pues no tenía dónde hospedarse, se quedaron enfrente del palacio. Y como ya después se veía que no nos iban a recibir nunca, pues decidimos tapar la calle para esperar a ver cuándo nos recibía. Ahí fue donde estuvimos, 32 días estuvimos allí, toda la gente allí, así pues con los niños, así nos quedábamos de allí, con tanto frío allí que estuvimos tanto tiempo, y nada, y siempre cuando íbamos y no nos quería recibir, y como a los de Quiroga sí los recibía, y a nosotros no.